Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis viendo este programa, el lugar, la hora. Y yo hoy me he concedido un regalo, que era hablar, conversar durante un rato con Mario Sabán. Él es especialista en la cábala y a mí la cábala es un tema, y no solo a mí, que cada día nos interesa a más personas, ¿verdad, Mario? Bueno, sí, la verdad que está habiendo una especie de explosión espiritual muy grande a nivel mundial, la cábala entre ellas, ¿no? También creo que la cábala tiene ciertas características por la cual mucha gente realmente entra en esta disciplina o en esta sabiduría, para llamarla de algún modo. Es tan complejo tratar de explicar la cábala que a veces uno no sabe cómo hacer referencia a la cábala, si llamarla sabiduría o si llamarla disciplina. A mí en general me gusta el término ciencia, la ciencia de la cábala, porque toda ciencia tiene un método y la cábala tiene varios métodos. Entonces es mucho más que ciencia, son como muchas ciencias dentro. Está el método del lenguaje, donde se realizan permutaciones de las letras. Hay varios métodos, con lo cual sí se está expandiendo claramente por Occidente y sobre todo porque la cábala es la mística occidental. La cábala nació entre el sur de Francia y el norte de España, con lo cual, y después, bueno, también Castilla, el centro de España. Todo lo que fue España y sur de Francia, por eso decimos que la cábala es la mística occidental pura. Es verdad que sus orígenes están en Judea, como también los orígenes del cristianismo están en Judea, pero en realidad es Occidente. La mística occidental es cábala pura. ¿Qué busca la persona que se acerca, que se ve seducida por la cábala? ¿Qué busca? En realidad hay muchas búsquedas diferentes, pero sí hay un punto central donde hay como una especie de escalera de ascenso en la búsqueda. La persona a través del tiempo no busca lo mismo, va cambiando su búsqueda. Esto es por lo menos lo que se advierte dentro de la cábala. En principio, lo más importante que busca una persona es terminar con el sufrimiento. Es decir, en general, el punto clave por el cual la gente entra al mundo espiritual es porque tuvo una experiencia de sufrimiento. En general, no necesariamente, hay gente que entra en la espiritualidad porque quiere crecer y no ha tenido una experiencia de sufrimiento, pero en la vida de la persona una experiencia de sufrimiento es algo muy terapéutico, muy pedagógico, y cuando alguien sufre, porque bueno, en general hemos perdido a algún padre, una madre, un abuelo, un tío, la muerte en sí misma causa mucho dolor, la angustia, la pobreza, las enfermedades. Bueno, tenemos una lista larga por la cual cualquier persona puede estar con un sufrimiento en particular. Entonces, lo primero que yo veo es que la gente lo primero que quiere es terminar con su sufrimiento. Luego, en el proceso, cuando logra cambiar la percepción y terminar con el sufrimiento, la persona ya se busca a sí misma. Es otra etapa, diferente. Se acoplan en el fondo, porque cuando estás intentando terminar con el sufrimiento, también estás buscando qué herramientas personales tú tienes para terminar con ese sufrimiento, ¿no? Para la cábala el sufrimiento siempre es interno, nunca externo. Te pueden cortar un dedo y tú estar contento. Con lo cual el tema fundamental es qué sucede dentro de la persona, ¿no? Y hay mucho sufrimiento, pero luego hay una etapa de conocimiento personal. Bueno, ya no sufro, pero ya no sé para qué vivo. En consecuencia, claro, está bien, ya no sufres más, pero no sé para qué vivo, en realidad también te deja vacío. Entonces, la persona que dejó de sufrir entra en una segunda etapa que es, no entiendo para qué existo, no entiendo para qué vivo, tengo un vacío existencial. Esa sería la segunda etapa de la búsqueda, la gente que tiene ese vacío existencial. Y luego de que ya ese vacío existencial es superado, la persona ya quiere entender cómo funciona el universo. Y esta ya es la tercera etapa, que es como la más excitante porque ya el yo no está centralizado. Porque mientras en las dos etapas anteriores son muy aburridas, porque el sufrimiento es de uno y la segunda etapa también es uno. En realidad, en las primeras dos etapas, uno es muy egoísta, porque en realidad uno se está ocupando siempre de uno. La tercera etapa es muy liberadora, porque la tercera etapa es cósmica, es cuando ya dices, bueno, me interesa la física cuántica, me interesa qué pasa en los agujeros negros, me interesa el infinito, me interesa si existen o no extraterrestres. Cuando entras a la parte cósmica y se descentra el yo,
es para mí la parte más excitante de la Cábala, la parte que hablamos en hebreo del Maaseh Bereishit, de cómo comenzó la creación del universo. Y es más excitante porque ya no te preocupa el yo, y porque además sabes que el yo es nada, con lo cual ya te has liberado del yo, en cierto modo, ¿no? Mientras sufres, sufre el yo, y mientras te sientes vacío, se siente vacío el yo. Pero cuando estás en la tercera etapa cósmica, donde te das cuenta que el yo solamente es un instrumento de la autoconciencia cósmica, es cuando realmente llegas al éxtasis, que sería la tercera etapa de búsqueda, la más avanzada, ¿no? Durante muchos siglos, la cábala ha sido algo reducido a un público al conocimiento de unos pocos. ¿Hay razones para que ese conocimiento no trascendiera, digamos, a toda la humanidad o a aquella sociedad del medievo? El tema fundamental aquí es que nosotros tenemos un proceso paradójico en la modernidad con respecto al tema espiritual. Por una parte, mucha información a través de muchísima cantidad de libros o de internet, es decir, somos la primera generación que cualquiera en una biblioteca puede tener los libros que ningún filósofo antiguo se lo hubieras imaginado, ¿no? Es decir, la biblioteca de Spinoza creo que eran 54 libros. Yo tengo casi, no sé, 1000, 2000 en mi biblioteca. Quiere decir que hoy prácticamente cualquier persona podría tener la cantidad de libros de Spinoza. La gran pregunta es que no todos tenemos la mente de Spinoza para entender qué dicen esos libros. Entonces, hay mucha información, pero la información que nos invade en este momento no tiene que ver con el acceso al conocimiento. Es decir, con tanta cantidad de información se obstruye el conocimiento, no se difunde. Entonces, en este momento hay mucha difusión, pero sigue siendo la cábala realmente, en cierto modo, cerrada por varios motivos. Primero, primer motivo por la cuestión idiomática, porque la gran mayoría de los escritos de la cábala están en hebreo y habría que hacer una gran traducción de muchísima cantidad de obras. Fíjate que yo una de las razones por las cuales intento divulgar y escribir libros en castellano de temas de cábala son porque las ideas que están en esos libros no están en castellano accesibles, dado que son, por ejemplo, ideas que vienen directamente del hebreo de las obras de Isaac Luria, que tampoco están traducidas. Así que tenemos un primer problema, que es un problema de traducción. Al tener un problema de traducción, el que no sabe hebreo tiene un acceso muy limitado al conocimiento de la cábala. Este para mí es el primer punto de limitación. Luego imagínate que estás en mi situación, que gracias a Dios yo sé hebreo, lo leo, pero son términos medievales, que a veces a mí me confunden, porque no pertenecen al hebreo moderno, con lo cual yo no los leo directamente, yo tengo que tener una profesora al lado, porque no sé a veces qué está diciendo entre el hebreo medieval y el hebreo moderno. Así que tendríamos también otro problema, un poco más exquisito, si se quiere el problema, pero también tienes que tener a alguien de que tú no estás cometiendo un error conceptual. De repente yo creo que esa palabra dice tal cosa y la profesora hebreo me dice, no, cuidado, tiene un matiz diferente, esto en la gramática hebrea, que cuando tú vas a ese matiz te das cuenta que filosóficamente llegas a otra conclusión. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con el idioma hebreo porque te puede llevar a conclusiones divergentes del texto original. Y la tercera es realmente la gran cantidad de información que los cabalistas han escrito, que es prácticamente inabarcable. Por lo tanto, sucede, ¿cuál es la paradoja? Sucede que se expande, pero al mismo tiempo hay muchos problemas para esa expansión. Fíjate que se expande, pero los que ya no son lectores del hebreo ya tienen una limitación. Los que somos lectores del hebreo tenemos otra limitación en un nivel superior, que es la cantidad de material. Para que tú te des idea de esto, ¿no? Nosotros, mire, los tenemos aquí, justamente, ya que estamos haciendo esto en vivo, lo podemos ver, ¿no? Estos son las 15 volúmenes de Isaac Luria, ¿no? Las obras completas. Él nunca quiso escribir, fueron todas escritas por su discípulo, Jaime Vital. La meditación y estudio de un volumen solamente a mí me llevó el año anterior. Y en este año estoy tratando de terminar el segundo volumen. Para que tú puedas tener una idea, yo estudiando 2 o 3 horas todos los días, Luria, a mí me está llevando un año cada volumen y son 15 volúmenes. Solamente estamos hablando de un cabalista, de Luria. Entonces, tenemos una cuestión aquí muy importante, que cuando a alguien se le pregunta, ¿usted sabe cábala? A mí me da vergüenza. Yo digo, yo no sé, porque si yo estoy en el primer volumen de Luria pasando al segundo, ¿con qué cara yo voy a decir que yo sé de cábala? Tendría que tener un conocimiento en los próximos 15 años
por lo menos una lectura primera de Isaac Luria que me permita entender, porque Isaac Luria explicó el movimiento de contracción de las energías en los universos. Y esto no es chiste, tratar de explicarlo y además en hebreo, y además tratar de luego entenderlo. Ahora, imagínate que Dios me da la vida de tener, bueno, estos próximos 14, 13 años para terminar con las obras de Isaac Luria. Hay 18 volúmenes de interpretación al Zohar de Moisés Cordovero. Es decir, que volvemos a entrar otra vez en años de investigación. Realmente lo que tiene la Cábala, a la diferencia de otras espiritualidades, es la cantidad ingente de información. Tú puedes entrar en, no sé, en una disciplina X, en arquitectura, y llega un punto de más o menos sabes cómo crear una casa o decorar. En la Cábala te vas dando cuenta de que hay niveles cada vez más altos de análisis que no los presuponías en el anterior y que te vuelven a desclasificar, te vuelven a reprogramar toda la estructura de análisis que tú tenías anterior. Entonces, claro, nos encontramos ante lo que yo creo que en el futuro tendría que ser un estudio de muchísima cantidad. Para mí la Cábala tendría que ser un estudio de equipos. No tendría que ser el estudio de una sola persona. Yo me siento totalmente impotente en controlar las fuentes de la Cábala. Es decir, como ya te dije, solamente hablamos de 15 volúmenes de Luria y 18 de Cordovero. Con eso ya te digo todo. ¿Por qué entonces has entregado tu vida al estudio de la Cábala? Porque yo entiendo que es un camino para llegar a la felicidad y a la conexión con la energía del universo. Es decir, yo entrego mi vida a la Cábala porque de alguna manera realmente encuentro un camino de felicidad para el ser humano. Es decir, la Cábala es el cumplimiento del reino de Dios, de lo que tanto hablaron los profetas de Israel y de Jesús. Es decir, cuando una persona puede vivir feliz, ha accedido al Gan Eden, ha accedido al paraíso. La Cábala te lleva al concepto del reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo y es de este mundo al mismo tiempo. Es decir, en el sentido de que el objetivo de la Cábala es que tú puedas entender para ser feliz. La base del sufrimiento es la ignorancia. Es decir, somos tan ignorantes que financiamos armas en vez de financiar casas, financiamos ejércitos en vez de financiar la lucha contra las enfermedades. Eso produce una desazón muy grande a nivel humano, eso es ignorancia pura. Es decir, si yo estoy en el gobierno de un país, yo tengo que reducir a cero la compra de armas, tengo que ayudar a la gente pobre, tengo que ayudar, somos ignorantes, somos violentos e ignorantes. La base de la Cábala es el conocimiento. A medida que aumentemos el conocimiento, todos los recursos que nosotros tenemos hoy irían realmente donde tienen que ir. Nosotros como sociedades estamos enfermas por poner recursos en desequilibrios, en comprar misiles que en 5 años ni se van a tirar si Dios quiere, ni van a ser usados. No tiene sentido lo que hacemos. Tenemos una capacidad de autodestrucción muy grande. ¿Por qué dedico mi vida a la Cábala? Porque yo creo en la redención del mundo, creo en el reino de Dios, creo en que el ser humano tiene la capacidad de no destruirse. En eso creo, y por eso yo creo que por eso hay que luchar, para que no nos destruyamos, porque somos una raza suicida, somos una conciencia dentro del universo, tenemos un privilegio de ser una conciencia en el universo y no somos merecedores de ese privilegio. No nos hemos hecho merecedores en función de nuestras acciones. No, nosotros en la Cábala hay un concepto muy importante que se llama el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es cuando a ti te dan un dinero y vas y lo juegas en un juego. No, a ti te dan un dinero porque el dinero es sagrado y te lo están dando para un beneficio, para ayudar a alguien, todo es sagrado y todo es profano en la medida en que lo estás utilizando. Y desde el punto de vista de la Cábala, todo debería ser sagrado. El sexo sagrado, el dinero sagrado, el amor sagrado, todo puede ser sagrado, pero nosotros, en nuestras ignorancias, lo manipulamos a favor del poder, lo manipulamos al favor del ego. Eso es la enfermedad de la ignorancia, falta de conocimiento. Por lo tanto, cuando alguien viene sufriendo, lo que nosotros en Cábala sabemos que si alguien sufre, ignora algo, no comprende algo. Digamos, es así de simple. Imagínate que un exégeta medieval como Rashi en el siglo XI, Rabbi Shlomo Itzhaki, el gran sabio de Francia del siglo XI, decía,
lo digo en hebreo, después te lo traduzco, ¿no? Nuestro Ruach HaKodesh es Dat, nuestro Espíritu Santo es el conocimiento. Y el ser humano al día de hoy y desde hace muchos siglos le ha dado la espalda al conocimiento. A ver, en el momento en que si yo conozco profundamente, tú eres mi imagen y semejanza, ¿cómo yo te voy a engañar, mentir, robar a ti, que eres imagen y semejanza de Dios? Si lo hago, yo estoy desconectado de la conciencia universal y estoy suicidándome. Es decir, no, tú no le robas a otro, si le robas a otro te robas a ti. Tú a ver si entiendes dónde está el problema aquí. El problema está en que todo aspecto de ignorancia termina siendo un suicidio. Cuando alguien es malo para sí mismo, no es malo para los demás. La maldad se termina suicidando porque en el sistema es solamente para aprender, no tiene más recorrido. Y cuando uno ya aprendió, el mal tiene que desaparecer porque ya cumplió su función, que es esa enseñanza que te tiene que dar. Pero cuántas guerras y cuántos desequilibrios ya nos han enseñado tanto y nos han enseñado tan poco porque no somos merecedores de esa enseñanza. Entonces, dele que te ejércitos, dele que poder, dele que te ego, ¿al servicio de qué? Al servicio de... yo le diría a los grandes dirigentes del mundo que vayan a un cementerio y que mediten que ellos en pocos años van a estar ahí, pero que tendríamos que trabajar por el futuro, por lo que vamos a dejar. Y lo que estamos dejando es un mundo sin esperanza, es un mundo sin reino de Dios, siendo conciencia. Por lo tanto, hay que reevaluar todos los valores que estamos. Si no vamos a ser hipócritas, si no teóricamente vamos a decir que queremos la paz y en realidad estamos haciendo otra cosa. Pero es que Jesús la hipocresía ya hace 2000 años la vio claramente cuando dijo, hagan lo que dicen y no lo que hacen. Entonces, a mí me encanta, yo muchas veces digo, yo quiero hacer lo que digo, no lo que hago. En base a eso, cualquier persona que se ve seducida por ese enigmático conocimiento que es la Cábala, del cual no sabe absolutamente nada, ¿qué es lo primero que ha de empezar a entender sobre la Cábala? Lo primero que tiene que comprender sobre la Cábala es que la Cábala lo que hace es organizar el sentido común. La Cábala no es una cuestión fuera de la realidad, está enraizada absolutamente en la realidad, pero es un sentido común que la mente, por la tergiversación del poder, lo ha distorsionado. Es decir, nosotros hemos distorsionado la realidad para poder conquistar la naturaleza. Y por lo tanto, aquí el problema es que tenemos que volver a la realidad. La Cábala es un retorno a la realidad, pero es un retorno a la realidad que la mente no quiere, porque la mente quiere controlar la realidad. Hay una parte de la mente, dice la Cábala, que es la Biná, que no le interesa saber cómo es la realidad, le interesa controlar la realidad. Y en Occidente tenemos mucho de esto, tenemos muchas ganas de controlar siempre la realidad. Pero lamentablemente el control de la realidad y la realidad son cosas totalmente diferentes. ¿Qué hace la Cábala? La Cábala tiene el sentido común de decirte, ¿sabes qué? Esta es la realidad, porque la verdad os hará libres. Ahora, tú quieres engañarte, no hay ningún problema, pero hay un problema que la Cábala te va a decir dónde te estás engañando. Entonces, claro, la Cábala se vuelve peligrosa, por ejemplo, a las religiones institucionales que están basadas en la intermediación del poder. La Cábala te dice, tú puedes conectarte con Dios directamente. Cuando la Kabbalah te está diciendo conéctate con Dios directamente, te está diciendo vuelve a la relación que tenía Abraham con Dios. La relación de Abraham con Dios no era ni con una sinagoga, ni con una iglesia, ni con una mezquita. La relación era de Abraham con Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo la mística en general, y esto la Kabbalah no lo dice en particular, sino lo dicen todas las místicas, es el ser humano tiene a Dios en su interior y se puede conectar directamente con Dios. Cuando te aparece alguien que te carga de culpa para después poder expiarte la culpa y la expiación de la culpa solamente te la da el poder, entonces estás atrapado por el poder. Acá no hay expiación de culpa por el poder. Acá hay expiación de culpa por arrepentimiento personal con tu relación individual con Dios. Con lo cual, el problema que plantea toda mística es que las religiones tal como las conocemos van a desaparecer. Y van a desaparecer simplemente porque la función intermediadora desapareció. Vamos a volver a la relación original de la Biblia, que es Abraham con Dios. A eso estamos volviendo. La gente se está conectando con Dios directamente
Y entonces los poderes religiosos no van a tener más poder de intermediación. Cuando eso suceda, va a venir una segunda parte, donde el poder político no va a tener más poder de intermediación. Pero eso va a tardar más tiempo, porque el poder político está enraizado mucho más que el religioso. Por lo tanto, básicamente lo que nosotros decimos desde la Cábala, que el único poder lo tiene Dios, y no lo tiene ningún ser humano. Y cualquier ser humano que tiene poder comete idolatría. Está idolatrando, está autoidolatrándose, o se idolatra por la riqueza, o se idolatra por el sexo, o se idolatra por el ego. ¿Cuántas idolatrías tenemos? La gente cree que la idolatría es rezarle a un santo. Esto es una idolatría infantil, menor. La idolatría real es la que hacemos con nuestra mente. Cuando alguien es egoico, cuando alguien es soberbio, eso es idolatría. Darse cuenta de todos esos matices cambia por completo nuestra mirada hacia nosotros mismos y hacia nuestro alrededor. Claro, pero el problema es que mucha gente, todavía con una mentalidad, honestamente digo, cuidado, infantil, porque esa gente no es deshonestamente infantil, quiere de alguna manera estar protegida por un sistema, cuando en realidad el sistema no la protege, sino la protege en la distorsión. Con lo cual, aquí el problema que tenemos es cómo la gente va a ser libre. Acá el problema que tenemos es que, como decía un gran filósofo, Dios y la libertad son inseparables. Es decir, si yo quiero conectarme con Dios, tengo que ser libre. No puedo conectarme con Dios desde la falta de libertad o desde la estructura dogmática. La estructura dogmática de cualquier religión lo que quiere es controlarme a mí como feligrés para no tener contacto con Dios, porque ese intermediario quiere tener el contacto con Dios. Se acabaron los intermediarios con Dios porque los intermediarios con Dios nos han distorsionado la realidad de la conexión. ¿Realmente se han acabado o se acabarán algún día los intermediarios, o la función del intermediario es tan útil para el intermediario que impedirá de alguna manera que su función desaparezca? Y realmente llegará un momento donde todos y cada uno de nosotros tendremos un alma desarrollada donde no necesitaremos a los intermediarios. Pero para eso, para que esa alma tenga ese desarrollo, no podemos tener tantos miedos como los que tenemos, porque las estructuras de poder están basadas en nuestros miedos. Y nosotros queremos protección de la Santa Madre o de la Santa Patria, o de la Madre Patria, pero son todas madres que nos vienen a proteger. Pero cuando nosotros sepamos vivir con la madre que ya murió, porque ya nosotros somos nuestra propia madre y nuestro propio padre, entonces las patrias y las matrias van a desaparecer simplemente porque vamos a tener una conexión directa. Todas las estructuras del poder religioso y político están basadas en la estructura de nuestros miedos personales. El problema son nuestros miedos, y cuando nos liberemos de nuestros propios miedos, el poder en sí mismo no va a tener ninguna función. Miedos que se alimentan sistemáticamente desde dentro y desde fuera. Por supuesto, pero ¿cuál es el peligro? ¿Por qué, por ejemplo, muchas iglesias evangélicas dicen la cábala es satánica? Claro, ¿cómo no va a ser satánica si todo el sistema dogmático te lo está tirando abajo? Si toda la función de creencias y toda la estructura de intermediación se tira abajo. Claro, cuando se tira abajo lo que no te gusta es satánico, pero justamente lo satánico es la intermediación. Lo satánico es obligarte a estar dentro de una estructura jerárquica. Eso sí que es satánico. Las estructuras jerárquicas pertenecen a un punto de la evolución del ser humano. El alma humana va a crecer al punto en que se va a conectar directamente con Dios. Vuelvo a reiterarte, como hicieron los grandes profetas bíblicos. Jeremías no tenía un rabino, se conectaba directamente con Dios. Isaías no tenía un rabino. No tenía un rabino. San Pablo no se iba al confesionario. Es decir, si tú analizas el texto bíblico, no hay intermediación. La única intermediación es cuando Moisés bajó las tablas de la ley, porque los 600.000 israelitas que había ahí no podían recibir las tablas de la ley, todos juntos. Entonces había como una intermediación obligada, porque era mucha la masa crítica de gente que había. Pero la relación individual en el texto bíblico es permanente. En el texto de Job es Dios con Job. En el texto de Jonás es Dios con Jonás. Yo no sé, en el texto bíblico yo no leo que Jonás haya ido a la misa de las 8 de la mañana para conectarse con Dios. Yo no lo leo en ninguna parte. Yo no leo que al buen samaritano Jesús le diga que tiene que ir al confesionario, ni que se tiene que bautizar.
Lo que le está diciendo a Jesús es que lo salva el acto de misericordia. Jesús no le dice al buen samaritano ni que crea en él como el Mesías para salvarse. Al buen samaritano le dice que el acto de misericordia lo ha salvado. Si nosotros leemos profundamente la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro de liberación espiritual del ser humano. Que no se ha realizado a través de la Biblia. No, porque se ha utilizado el texto bíblico y se lo ha manipulado. Y por lo tanto hay que volver a entender el texto bíblico en su raíz en hebreo, en su raíz más profunda, para poder entender de qué estamos hablando. Es decir, no puede haber una persona que si se va de una comunidad, la gente no le hable más. ¿Dónde está el amor al prójimo de esa comunidad? Esa comunidad es hipócrita. Una comunidad donde una persona luego se va porque no pertenece a esa misma creencia, luego no le habla a esa persona, no nos pueden venir a decir que esa gente ama. Esa gente se mantiene en la hipocresía que atacaba a Jesús hace 2000 años, aunque digan que creen en Jesús. Dicen que creen en Jesús, pero no cumplen con lo que Jesús pidió. ¿Qué recomendarías tú, por tanto, a un principiante, a un alumno principiante de Cábala? Un alumno principiante de Cábala tiene que saber que tiene que estudiar mucho, que tiene que leer mucho, que tiene que meditar mucho y que tiene que aprender del sufrimiento. Sufrimiento que la propia Cábala le ayudará a trascender. El sufrimiento de la propia vida ayudará a que meditando sobre cómo la Cábala percibe la realidad, lo va a ayudar a crecer. El sufrimiento no lo da la Cábala, el sufrimiento lo da la vida misma. Y el análisis que realiza la Cábala lo va a sacar del sufrimiento. El sufrimiento, por tanto, no existe, es una ilusión. El sufrimiento en un nivel existe y en otro nivel es una ilusión. Existe y no existe al mismo tiempo. Dicen que el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en un momento de la vida, cuando uno llega al éxtasis místico, tiene mucho dolor, pero ya no tiene más sufrimiento. ¿Cree la Cábala o plantea la Cábala la existencia de la reencarnación? Totalmente, totalmente. Nosotros no es que creemos en la reencarnación, es que tenemos escritos en hebreo antiguos donde nos explican claramente las formas que nosotros en hebreo llamamos Gilgula Neshamot, Gilguleya Neshamot, la rotación de las almas. Mario Saban ha investigado o ha tenido revelaciones acerca de diferentes reencarnaciones suyas, o no le interesa. A mí nunca me interesó porque dice la Kabbalah que es mejor no tocar estos temas. Si vienen, vienen. Yo he tenido sí una regresión natural, pero misteriosamente he tenido una regresión natural cuando no estudiaba Kabbalah ni creía en nada de todo esto, lo cual me llevó a esa regresión a ocultarla muchos años, porque ni me la podía explicar a mí mismo, ni estaba, digamos, en el tema de Kabbalah, lo cual por otra parte también me da una situación de tranquilidad, que me haya sucedido eso, porque si no yo hubiera siempre pensado que era una sugestión a partir de mis estudios. Entonces, que me haya pasado en un momento donde yo no tenía, estamos hablando de casi 20 años atrás, una relación de estudio profundo con la Cábala, ni todavía, porque yo estaba en ese momento en historia y filosofía, no estaba en temas de Cábala, creo que me da una prueba de que eso sí existe, porque no tenía sugestión en ese momento para que me sucediera. Y la experiencia realmente es una experiencia de regresión a una vida pasada totalmente diferente a un sueño. Es decir, que tú lo estás viviendo en una forma semi-hipnótica. A mí se me dio totalmente natural, de casualidad. Hay gente que hace hipnosis regresivas. Creo que cuando una persona está madura y ha estudiado bastante temas espirituales, creo que podría hacer una hipnosis regresiva, pero yo a un iniciado no se lo recomiendo. Creo que una persona tiene que estar muy equilibrada psíquicamente para poder verse en una vida anterior. ¿Cómo toma contacto Mario Saban con todos estos temas? ¿En casa escuchaba a sus ancestros, a sus padres, a sus tíos hablar sobre estas cuestiones, o es otro el camino que él sigue? Mira, las influencias familiares por supuesto son importantes, imposibles de anular. De Cábala en sí misma, en mi casa nunca se habló,
mi abuelo, que era un hombre observante dentro de la religión judía, decía que era un tema muy profundo y que no había que hablar de esto, con lo cual, en realidad, en mi infancia siempre fue muy vedado todo el tema de la Kabbalah, es decir, que nadie piense que en el mundo judío se hablaba de la Kabbalah hace 40 años, la propia gente judía no tenía ni idea de qué era, iban a la feligresía, iba a la sinagoga, rezaba, conocía de teología, pero no profundamente hasta dónde habían llegado los cabalistas. Claro, mi formación judía hace que sí, me enseñan hebreo de pequeño, esto me da la ventaja de mi conocimiento del hebreo, ¿no? Y de poder acceder a las fuentes. Pero para mí la cábala me vino muy... decir muy tarde tampoco tiene sentido. La cábala dice que cuando tiene que llegar algo, llega en el momento adecuado, ¿no? Pero a mí me llegó en un momento de madurez, entre los 35 y 40 años. No me llegó antes. Antes yo estudiaba historia, filosofía, te vuelvo a reiterar. Estaba en un mundo, podríamos llamarle más académico, si se quiere, y lo académico llegó un momento donde lo filosófico, a mi modo de ver, es laberíntico. Lo filosófico, la filosofía, a mi modo de ver, no tiene respuestas, lo que nosotros llamaríamos las respuestas últimas del ser humano. La filosofía se enreda sola, utiliza el lenguaje en procesos sospechosamente de cierre, de bucles, de no salida de alguna forma. La filosofía avanzas mucho, pero te quedas encallado. Tienes que entrar en la mística para poder salir de ahí. No tiene forma. No tiene forma. La filosofía, si no entra en la mística, no tiene forma de poder resolver nada. Imagínate, por ejemplo, el tema del mal, si no lo entiendes desde la mística, la filosofía está atrapada en bucles con el tema del mal. Lo mismo que el libre albedrío. Hay un montón de temas dentro de la cábala que sí se pueden resolver, sí se pueden entender. Pero claro, porque la cábala trabaja en la paradoja permanente, en los niveles de conciencia diferentes, y la filosofía trabaja de manera muy lineal, de manera siempre en el mismo plano. Por lo tanto, se dan de repente diálogos imposibles en filosofía, porque el tipo está en el nivel A, el otro en el nivel B, y están intentando llegar a una síntesis, no de tesis y antítesis, sino de dos niveles totalmente diferentes. Hasta que no se reconoce en qué nivel se encuentra cada uno, esos son dos monólogos, no es un diálogo filosófico. La cábala trata de entender los infinitos niveles que hay, y por lo tanto tú no estás operando con la misma energía siempre. Estás operando con niveles de energías diferentes en los diferentes niveles en que te encuentras. Por lo tanto, en ese sentido, la cábala tiene tantos niveles donde tú puedes entender en un nivel algo que en el nivel anterior no comprendías. Pero, ¿por qué? Porque tuviste que subir a un nivel superior para poder entenderlo. En el nivel en que te encontrabas no había forma de poder entenderlo. Por eso la cábala te muestra el nivel superior, porque ahí está la resolución de la aparente paradoja del nivel inferior. Según la cábala, ¿por qué y cómo y en qué momento se revela la cábala a los primeros cabalistas? Bueno, los primeros cabalistas que se sitúan entre el siglo II y I a.C., se comienza a revelar porque se quiere tratar de descubrir y comprender de alguna forma el misterio de la creación. Es decir, hay dos preguntas en la cábala, el sentido de la existencia del ser humano y el misterio de la creación, pero ambos van en conjunto. Los cabalistas trataron de pensar básicamente las preguntas de raíz. ¿Cuáles son las preguntas de raíz? Las preguntas de raíz sin perderse en los detalles, ¿no? Como dicen los cabalistas, la gente se pierde en los detalles. Yo muchas veces digo, nos perdemos en los detalles porque en el fondo tenemos miedo a ir a las preguntas fundamentales. Entonces, los cabalistas yo creo que en un momento dijeron, bueno, vamos a las preguntas fundamentales, porque ya no tenemos que perder el tiempo en detalles. No creas que todos en esa misma época no se perdieron en los detalles. La crítica, por ejemplo, de Jesús a los fariseos es que los fariseos se perdieron en los detalles teológicos, ¿no? Pero los detalles son muy... ¿cómo te lo podría explicar? Los detalles, cuando el ser humano entra en los detalles, a mí me da, no pena, me da mucha compasión. Un ser humano cuando entra en los detalles, porque yo digo, bueno, dado de que no encuentra el sentido de su vida, por lo menos los detalles son el sentido de la vida, ¿no? Vamos a cambiar el neumático del auto. Bueno, pobre individuo, si no tiene el sentido de la vida, por lo menos el neumático del auto lo sigue haciendo respirar. Pero bueno, ese no es el objetivo es que el neumático del auto sirve al auto, el auto sirve para algo, y ese algo es el sentido de su vida.
Pero bueno, tenemos sucedáneos en el campo de la materia muy bajos, de baja energía, que nos mantienen biológicamente vivos. Pero que todo eso son instrumentos que nos sirven para un nivel superior. No deberíamos quedarnos en los detalles. Y sin embargo nos atrapa o nos quedamos atrapados en ellos. Nos quedamos atrapados porque desde el punto de vista mental queremos controlar la realidad. Entonces nos da mucha seguridad tener la agenda y saber a qué hora voy al odontólogo. Por lo tanto, me da mucha seguridad. Por eso cuando aparece un imprevisto la gente se enoja, porque en realidad es lo que realmente no puede controlar. Y el cabalista se ríe con un imprevisto, porque es la muestra de que no puede controlar la realidad. Que es un primer principio que nos debería acompañar todos los días de nuestra vida. Imagínate que todo imprevisto es que tú no controlas nada. La verdad, ¿qué controlamos? Ahora una célula mía se volvió loca, me da cáncer. ¿Qué controlé? No controlé nada, porque una célula sola se volvió loca. ¿Qué podemos controlar? Se puede apagar la luz en cualquier momento, romper la energía. Aquí nadie controla nada, pero el ser humano, sobre todo en Occidente, cree que lo controla todo. Entonces, ¿qué va haciendo? Pero a niveles ridículos, ¿no? Pagar seguros de vida cuando parece que me van a dar la eternidad a los que le pagan seguro de vida. Los del seguro de vida quieren que viva para que siga pagando en realidad. Pero yo sé que voy a morir en algún momento. Aquí la cuestión que nosotros tenemos básica es que toda seguridad provoca miedo, que el miedo es bueno para el poder, porque el poder, como dijimos antes, se vuelve a poner fuerte a partir de ese miedo, pero que la cuestión de ser libre no es una cuestión menor, es la cuestión fundamental, porque el alma aquí vino a ser libre. Es decir, aquí hay como dos caminos, o tu alma es libre o sufres. Elige el que quieres. La gran mayoría sufre, pero bueno, como no puedo ser libre y no puedo sufrir, entonces muy bien, me entretengo con las vanidades de este mundo. Sin embargo, hay una esperanza. Podemos llegar a ser libres. ¿De qué depende? ¿Qué tiene que un ser individual que te esté escuchando, qué camino ha de recorrer para ir adquiriendo niveles de libertad? Porque entiendo que la libertad se va logrando nivel a nivel. El máximo nivel de libertad al que puede acceder una persona es tener conciencia de que no existe. Porque si existe, tiene miedo de morir y por lo tanto ya no es libre. Porque cuando aparece un miedo, la persona ya no es libre. La única forma de liberarse de todos los miedos es saber que uno no existe. Y la sabiduría de la Cábala, y por supuesto el dios de la Merkabá, el dios del carro de fuego de Ezequiel, cuando él dice yo soy Yud Hei Bab Hei, que son las 4 letras de la contracción del nombre de Dios, te está diciendo yo no me identifico porque me identifico con el cosmos. Yo, la verdad, yo no cada vez me considero menos Mario Saban y más Yud Hei Bab Hei, en el sentido de que soy un ente cósmico. Porque si tú eres un ente cósmico y yo también, vamos mejor. Ahora, si tú te defines y yo me defino, ya somos diferentes. Entonces empiezan los problemas al crearnos diferentes. Y empiezan los miedos a yo no parecerme a ti y tú no parecerme a mí. Y por lo tanto tenemos conciencia cósmica. Así que aquí la cuestión básica es que si yo tengo conciencia cósmica, yo voy a ser libre. ¿Qué me esclaviza? Me esclaviza mi identidad, me esclaviza mi finitud, me esclaviza el yo creerme que soy algo en este mundo. Por lo tanto, mientras yo crea que hay un yo que cree que existe, ya no soy libre. Minutos simplemente hablando sobre la Cábala, ya nos muestran la herramienta o el conocimiento fascinante que es. Yo sé que Mario Saban, además de investigador y de erudito, se ha convertido, se va a convertir en una persona, en un gran divulgador de la Cábala, uno de los quizás principales del mundo. Yo te quiero dar las gracias por esa misión que te has encomendado. Me parece maravilloso lo que esbozas en un simple rato de conversación y ojalá la humanidad entera algún día llegue a la conciencia de lo que tú en un rato has planteado. Gracias a ti por la entrevista, me he sentido muy a gusto
A los que nos estén escuchando le mandamos un gran shalom, un gran abrazo, y si Dios quiere que baje, que seamos merecedores de tener la luz divina en este mundo, que tengamos esperanza de un mundo mejor, pero que luchemos todos los días para este mundo mejor. Que nos hagamos merecedores, que es responsabilidad también de todos los individuos. Así es. Entonces, como decía también Gandhi, que seamos nosotros el cambio que queremos ver en la humanidad. Amén. Un abrazo fuerte, Mario, y muchísimas gracias por tantas gotas de sabiduría. Gracias a ti, un abrazo fuerte.